Bueno, hola. Eh, vamos a, vamos a continuar con algo que, bueno, pensé llamar más sobre el esquema L. En la clase anterior estuvimos viendo, comentando, introducción del gran otro, viendo en qué consistía esa clase de Lacan, clase en la que Lacan introduce el esquema L por lambda, ¿sí? Es la única forma de denominar este esquema, es uno de los primeros esquemas de Lacan, aparece después del esquema de los espejos, de la tópica de lo imaginario, y ya dimos algunas características comentando la clase Introducción del Gran Otro, y me gustaba, estuve pensando que debía agregar algunos comentarios más que quedaron fuera de esa presentación que hice, porque este es un esquema que tiene muchas implicancias y hay muchos desarrollos para hacer al respecto. Me llamó la atención una JTP a cargo de un práctico, Felicitas Caviglia, que yo efectivamente había presentado el esquema y había hablado que en algunas versiones el esquema tenía, los segmentos tenían orientación, y yo en este caso no había ni mostrado cuál era la orientación que le daba Lacan a los segmentos en esta clase, Introducción del Gran Otro, y tampoco había hecho una interpretación de esa orientación, que es lo que me parece que es por eso por lo que podríamos empezar en esta oportunidad. Les recuerdo, más o menos en términos generales, es un esquema que tiene 4 lugares y 4 letras y vectores que ponen en relación estas 4 letras. Hay 2 letras mayúsculas y 2 letras minúsculas, con lo cual, según la convención, las minúsculas pertenecen a lo imaginario, las mayúsculas pertenecen a lo simbólico. Las letras minúsculas a propósito son A minúscula, A prima minúscula, es decir, ¿no? Esa idea de que ahí hay reciprocidad, que hay reflexión, que son intercambiables en verdad, y efectivamente entre el yo, el yo y el pequeño otro, el semejante, hay una relación ¿no? Lacan dice son superponibles, ¿no es cierto? Es una forma de decir también que uno va al lugar del otro y viceversa. Es decir, el yo, según lo que desarrolla Freud en Introducción del Narcisismo, ustedes saben, se confunde con el otro, ¿no? El pequeño otro, el de la imagen, el que tiene enfrente en el espejo. En ese sentido son intercambiables. Esa es la relación imaginaria, por eso que en el esquema figura denominando, digamos, ese vector, ¿no? Lacan la denomina relación imaginaria, acá yo solamente puse las letras, RI, ¿no? Que es la relación entre A y A'. Por otro lado tenemos letras mayúsculas, pertenecen al registro de lo simbólico, y tenemos ahí la S de sujeto, en verdad, ¿no es cierto? Y la A de gran otro, ¿no? El gran otro de lo simbólico, ¿no? Esos dos tipos de otro que Lacan diferencia en la introducción del gran otro, que hacen justamente a que por el otro lado tengamos una diferenciación o una diferencia, o una diferenciación, algo que debe ser distinguido, podemos decir así, entre el sujeto y el yo. El yo pertenece a lo imaginario, de eso hablamos un poco también en la tópica de lo imaginario, que ahora vamos a repasar en comparación con este esquema, y al mismo tiempo tenemos el lugar de sujeto. Es el sujeto analítico, el sujeto, como dice Lacan en su abertura, no es el sujeto de su totalidad, es el sujeto que nos interesa en el psicoanálisis, especialmente, es el sujeto del inconsciente, y es el sujeto que se determina a partir del gran otro de lo simbólico, justamente en ese lugar del gran otro de lo simbólico, lo que vamos a colocar es el lenguaje, es decir, vamos a decir que este gran otro es el gran otro del lenguaje, ¿no? A partir de allí, a partir del hecho de que existe el lenguaje, bueno, tenemos que se extrae del lenguaje y se pone en juego a partir del lenguaje una función que decimos que es la función de la palabra, que es lo que Lacan destaca en la introducción del gran otro, ¿no? Que es por la función de la palabra por la que es posible, digamos, ¿no? Resolver esta situación complicada en la que quedamos solamente por el rebote imaginario, por la identificación yoica, por la constitución del yo, y entonces por la función de la palabra, es decir, del sujeto que habla, ¿no es cierto? El sujeto que habla por este sujeto es porque puede acceder, dice Lacan en esta clase, se puede acceder a los verdaderos otros. Se entiende que el pequeño otro es un otro como otro engañoso, ¿no? Como otro es un otro complicado, ¿no? Porque se puede poner en cuestión hasta qué punto ese otro es otro.
¿no? En cambio, ¿no? Lo que Lacan llama los verdaderos otros, ese es lo que va a colocar detrás del muro del lenguaje y a ello se accede con la función de la palabra. Interesante ahí, es muy importante esa distinción entre palabra y lenguaje que vamos a ir trabajando a lo largo de las presentaciones. Entonces volvemos al tema de los segmentos, ¿no? Efectivamente, en el esquema de introducción del otro, Lacan le da orientación a estos segmentos y la orientación es muy importante y la vamos a leer, ¿no? Primero, en el segmento de abajo que está entre A mayúscula, ¿no es cierto? y la A minúscula de moi, de yo, que el yo, ¿no es cierto? En este caso no se trata del yo que habla, se trata del yo mudo, habíamos dicho eso respecto del moi. En este punto, la orientación del segmento es que va de A mayúscula al yo. Y los otros segmentos también tienen una orientación, ¿cierto? Que Lacan elige que sean del gran otro al sujeto, del sujeto al semejante y del semejante, de nuevo, ¿cierto? El recorrido, podemos decir así, concluye en el yo, ¿no? Es decir, y esto es lo importante, del gran otro salen dos flechas, una que va directamente al yo, ¿no? Podríamos decir que es lo que se correspondería con que el espejo, como vamos a repasar ahora y vimos en la tópica de lo imaginario, el espejo es el que permite la constitución del yo. Hay una flecha directa del gran otro al yo y después hay una flecha indirecta que también llega al yo, que también parte del gran otro, ¿no? Y que arranca con el segmento que Lacan denomina del inconsciente. Es decir, que es otra vía por la que se llega al yo, pero en este caso pasando por el inconsciente. Esto es importante porque ¿qué significa? Que aquí se llega de una manera directa al yo. Fíjense que el segmento es un segmento entero. En cambio, el camino que lleva al yo pasando por el inconsciente, ¿no es cierto? Necesariamente en cierto tramo es discontinuo, ¿no? Con esta discontinuidad se podría leer en esa discontinuidad que Lacan está tratando de representar los tropiezos del discurso, los lapsos, los olvidos, ¿no? Aquello que justamente, ¿no? Llamamos formaciones del inconsciente y que tienen que ver con algo que presentifica en el discurso corriente, digamos así, ¿no? Al inconsciente para el que está hablando, ¿no? Con la posibilidad de poder reconocerse respecto de ese inconsciente como el sujeto de ese inconsciente. Esa es un poco la idea, ¿no? Es importante porque fíjense que el esquema claramente indica de que a mayúscula, gran otro, no llega a ninguna flecha, de ahí parten todas las flechas, ¿no? Y no es algo evidente, porque si vamos a hablar del discurso, podríamos suponer, ¿no es cierto?, que el discurso parte del que habla, ¿no? Sin embargo, en el esquema está claro que el discurso no arranca del que habla, suponiendo que el que llegara a hablar fuera el yo, que decíamos que era mudo, pero que hablase, o que el que habla es el sujeto, que es el sujeto que habla, el que nos interesa. Lo importante es que las dos flechas parten del gran otro, ¿no? Ustedes saben que, o deben haber escuchado, que Lacan dice más que el ser hablante, más que hablar es hablado, ¿no es cierto? Más que hablar, él es hablado, ¿no? Entonces dice, bueno, el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Es a través del inconsciente que el sujeto más que hablar es hablado, ¿no es cierto? Porque habla y no sabe lo que dice, como dice Lacan en la clase, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el desconocimiento en el que él está respecto del inconsciente. Entonces, es importante que las flechas lleguen todas al yo, al fin de cuentas, aquel que se considera centro dominante y exclusivo, que tiene el exclusivo dominio de la situación, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no? Vemos que esas flechas que llegan al yo en realidad parten del gran otro, ¿no? Y eso es algo que permanece velado para el ser hablante, ¿no? El ser hablante está en cierto desconocimiento, decimos, ¿no? Vamos a hablar también de la relación de conocimiento. Está en cierto desconocimiento, ¿no es cierto? Y justamente hay algo que debe ser reconocido, que es el hecho de que, ¿no? Antes que hablar somos hablados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenemos que a partir de este reconocimiento poder encontrar un lugar en el discurso, ¿no? Es la idea de reconocernos como ese existente que es el sujeto, en tanto que sujeto del inconsciente. Se entiende que esto desarmaría, despejaría, digamos, de alguna manera,
¿no? Esta veladura, este velo, ¿no? Que nos impone el yo, no sé, tanto que el yo es una instancia engañosa, ilusoria, etc. Es importante también, y me parece que puede decirse como consecuencia de lo que venimos trabajando, es importante también que se note, digamos, cómo los esquemas en Lacan se pueden, podemos decir así, traducir unos en otros, encontrar que hay cierta correspondencia, que solamente son distintos modos de presentación de la estructura, ¿no? Anteriormente al esquema L, así como va a haber esquemas posteriores, algunos vamos a ir trabajándolos, anteriormente al esquema L, Lacan presenta la tópica de lo imaginario, que habíamos visto se trata fundamentalmente de dos espejos, uno curvo y otro plano, ¿no es cierto? Y se trata fundamentalmente de, por un lado, ¿no es cierto?, un jarrón real escondido debajo del estante y las flores reales arriba, ¿no?, que generaban esta imagen real, habíamos dicho por efecto del rebote del espejo plano, del espejo curvo, y cómo, si yo tengo el ojo entre las flores, si el sujeto está entre las flores, ¿no?, porque el sujeto es intrínseco a su cuerpo, ¿no es cierto?, se capta como imagen virtual, se capta como imagen, capta su propio cuerpo como imagen en la imagen que se refleja en el espejo plano del gran otro, ¿no? Y al mismo tiempo decíamos que se podía perfectamente colocar aquí la S del sujeto, pasando por la letra A de gran otro con mayúscula, a la letra S de nuevo del sujeto, pero conquistando el lugar que llamamos con I mayúscula del ideal del yo, ¿no? Entonces fíjense que acá tenemos lo que está con minúscula corresponde a lo imaginario, lo que está con mayúscula corresponde a lo simbólico, ¿no es cierto? Fíjense que hay una relación estrecha, ¿no es cierto? I de A, ¿no?, que es yo ideal, yo imaginario, ¿no es cierto? I de A' es el compañero del espejo, el otro, el reflejo, y acá tenemos A y A', ¿no? Y acá tenemos I de A y I' de A, ¿no? Y la I minúscula yo es para indicar el tema del ideal, ¿no? Pero del yo ideal, no del ideal del yo, porque el ideal del yo, que es el que está acá con mayúscula, que pertenece al registro de lo imaginario, ya es una función simbólica. Todo esto lo descubre Lacan leyendo a Freud y lo aclara Lacan leyendo a Freud. Muy importante, porque los que consideramos post-freudianos, que eran los discípulos directos de Freud, confundían ideal del yo con yo ideal y no podían, porque no podían discernir esta diferencia de registros, también confundían estas funciones psíquicas, ¿no? Pero se ve claramente que acá tenemos, fíjense, prácticamente las mismas letras. S de sujeto, que aquí aparece arriba y a la izquierda, A de gran otro, que aquí aparece designando el espejo plano, porque ese yo se constituye a partir de una función simbólica, ¿no? No sería posible que lográramos la identificación con la imagen de nuestro cuerpo, haciendo que esta identificación dé lugar a la estructura psíquica que aloja la función del yo. No podría ocurrir esto si no fuera por el espejo del gran otro, es decir, nosotros no vemos el espejo, ¿no? Lo que vemos es lo que el espejo refleja, pero el espejo tiene una función que la notamos cuando nos ponemos en posición extrínseca respecto de la tópica de lo imaginario, respecto del esquema de los espejos, que esa es la posición que estamos nosotros ahora viendo esto en el pizarrón. Entonces fíjense cómo, ¿no es cierto?, hay una, ¿no? ¿Qué se gana y qué se pierde? Bueno, con el esquema L se gana que ya no hay más espejos, ¿no?, que son letras, lugares, letras que designan funciones, una álgebra lacaniana que se está gestando en este momento de su enseñanza, y la relación entre esos lugares. Una estructura. Y podemos decir estructura psíquica. La estructura que debe poder reconocerse en un análisis. Por otro lado, ¿qué es lo que perdemos? Y que tenemos menos letras en el esquema L que en el esquema de los espejos, ¿no? Aquí fíjense que hay más letras, por lo menos se incluye al yo ideal como tal y se incluye al ideal del yo, y acá eso se pierde. Entonces, siempre con los esquemas de Lacan pasa eso, ¿no? Con algunos se gana algo, con otros se pierde. No todos pueden mostrar todo. Entonces, por ejemplo, este esquema L, no muestra el lugar del ideal del yo, ¿no? Es solo la articulación de lo simbólico y lo imaginario. Tampoco se puede hablar de lo real en este esquema, no hay ningún lugar para lo real, ¿no? Es importante que vean esto, porque entonces ustedes van leyendo tópica lo imaginario, escuchan, ¿no?, ven la explicación, ven el texto,
lo que dice Lacan, después ven qué dice Lacan del esquema L y cómo un esquema se traduce en otro, y eso va enriqueciendo mucho la lectura y la posibilidad de que ustedes hagan relaciones entre los textos que están trabajando. Quiero avanzar un poco más. Y hay un punto importantísimo que quiero destacar y que ustedes tengan en cuenta. No lo van a encontrar así como yo se los voy a presentar en ninguno de los textos. Pero es importante que ya a esta altura destaquemos esto. Cuando ustedes leen Introducción del Gran Otro, lo que van a encontrar es que Lacan habla insistentemente de intersubjetividad. El sujeto es el sujeto que habla, por eso no somos planetas, pero no solamente no somos planetas porque hablemos, ¿no es cierto? No solamente por eso somos planetas, sino que no solamente es hablar el rasgo distintivo, sino que el sujeto es capaz de mentir, ¿no? Y en este caso, la idea de la mentira introduce la cuestión de la intersubjetividad. Fíjense que el esquema L, ¿qué dice Lacan? Dice hay otros sujetos que nosotros, ¿no? Digo, los analistas sabemos que hay otros sujetos que nosotros, y entonces va a la pesca, si se quiere, o al encuentro, o a poder situar dónde se hallarían los verdaderos sujetos, considerando este obstáculo que impone el narcisismo, ¿no? Que hace la constitución del yo, pero que al fin de cuentas resulta un obstáculo para el acceso a los verdaderos sujetos. Entonces, ¿por qué hay otros sujetos, verdaderos sujetos? ¿No es cierto? Y Lacan ahí apuesta, porque apuesta a lo simbólico, ¿no es cierto? Se entiende que es lo simbólico contra lo imaginario, apuesta a la relación intersubjetiva, ¿no? No podría haber relación intersubjetiva si no fuera en la relación, en el registro de lo simbólico, y esa intersubjetividad, la marca de esa intersubjetividad, aparece por el lado de la mentira, ¿no? Por el lado de que el sujeto puede mentirnos, y efectivamente es lo que hacen, ¿no? Fíjense, nosotros le decimos al analizante que diga todo lo que se le ocurre, por supuesto que eso incluye que diga cosas inexactas, imprecisas, ¿no? Erróneas, ¿no? Que diga mentiras, ¿no? Digo, el tema es cómo se saca algo de ese discurso, como, ¿no? Lacan lo dice claramente en Psicoanálisis y Cibernética, ¿no? Bueno, el hallazgo freudiano, la genialidad freudiana fue esa, ¿no? Que a pesar de que alguien miente, en esa mentira se pone en juego una verdad que es posible que sea descifrada, ¿no? Este sería el punto central de la cuestión. Pero, y es importante lo que vamos a desarrollar ahora, atiendan a esto, Lacan, a lo largo de su enseñanza, abandona la posición de que de lo que se trata es de la intersubjetividad. Lacan va a dejar de lado la intersubjetividad, y nosotros vamos a enseñar cosas que implican este abandono de la intersubjetividad en Lacan más adelante en la materia. Vamos a ver cosas que van a estar, si se quiere, en contra de la intersubjetividad. Y quiero marcar esto porque efectivamente Lacan dice en algún momento de su enseñanza que si el análisis se plantea en el eje de la intersubjetividad, ¿no? Planteémoslo en este caso, ¿no? Entre analista y analizante, ¿no? Podría ser efectivamente ese un punto de la intersubjetividad, que si el análisis se plantea en ese eje, se desorienta, que eso no lleva a ningún lado, ¿no? Digo, punto importante a tener en cuenta porque, ¿no? Porque Lacan en esta clase habla de intersubjetividad, y habla de intersubjetividad en un sentido fuerte. Más adelante, ¿no es cierto?, nosotros vamos a desarrollar un aforismo lacaniano que tal vez ustedes ya hayan escuchado, pero que hay que poder explicar muy claramente, y no es para nada fácil de explicar, donde Lacan dice que el significante representa un sujeto para otro significante. Nosotros vamos a trabajar este aforismo, ya es importante que lo empiecen a escuchar, si no lo escucharon ya, que vuelvan, si lo escucharon, que vuelvan sobre él, y si no lo escucharon ya, que empiecen a escucharlo, porque lo van a tener que poder decir y lo van a tener que poder repetir, no solamente repetir, sino también poder explicar, que es la idea que nosotros tenemos en la materia y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ustedes los puedan explicar bien, ¿no? Fíjense cómo está construida el aforismo, decimos, ¿no? Esta frase, este momento donde Lacan dice cosas, ¿no es cierto?, que están condensadas y que por eso hay que poder explicarlas, ¿no es cierto? Dice muchas cosas en esta pequeña y breve frase, con la que, ¿verdad?, está definiendo el significante en el psicoanálisis, ¿no?
Yo digo, ¿qué es el significante? El significante es aquel que representa al sujeto para otro significante. Se puede poner en cuestión como definición, porque en verdad nunca una definición puede incluir su propio término, ¿no? Fíjese que yo digo, ¿cómo defino el significante? El significante lo defino diciendo que el significante representa un sujeto para otro significante, con lo cual el mismo significante aparece en la definición del significante, cosa que excluiría que esto sea una verdadera definición, pero es una definición del significante. Lo vamos a tomar de esa manera. Esa definición del significante incluye al sujeto, ¿no? Pero ¿qué dice al mismo tiempo? Dice que no hay otro sujeto, ¿no? Con lo cual, ¿no? Esto descartaría la posibilidad de que nos planteemos la relación intersubjetiva, o que nos planteemos que la intersubjetividad tiene alguna función en términos del sujeto del inconsciente. Este es el sujeto del inconsciente, ¿sí? Cuando decimos el significante representa un sujeto para otro significante, estamos hablando del sujeto del inconsciente. Entonces, la estructura de la frase está tomada de un filósofo importante que se llama Peirce, y Peirce da una definición del signo que todos más o menos pueden entender y que conocemos, y es que el signo representa algo para alguien, ¿no? Quiere decir que tenemos el signo, tenemos lo que representa el signo es algo para alguien. Lacan desarma, toma la estructura de esta definición de Peirce, la desarma y termina diciendo que es el significante que representa al sujeto, el sujeto va al lugar del algo, y el otro significante va al lugar del alguien, ¿no? Puede ser un poco críptico en este momento, ¿no? Porque todavía no podemos explicar a fondo esta fórmula. Tenemos que definir qué es un significante y tenemos que ver por qué el significante representa al sujeto, pero no para otro sujeto, sino para otro significante, ¿no? Tenemos que ver esa forma que hay en esta forma, en esta estructura sintáctica que Lacan, en la que Lacan insiste, porque van a encontrar este aforismo muchas veces en toda la enseñanza de Lacan, y por eso que es importante que se lo conozcan. Solo ahora quería contrastar y mostrarles que, si bien hablamos de intersubjetividad, por lo que dice Lacan en Instrucción del Gran Otro, al mismo tiempo nosotros después vamos a hablar de algo con lo que estaríamos dejando afuera la intersubjetividad, ¿no? Eso es importante porque ¿no? Es muy difícil poder compatibilizar una presentación con la otra, ¿no? Lo que dice Lacan en Introducción del Gran Otro con lo que dice un poco más adelante, de donde sale la definición del significante y la posición del sujeto respecto del significante, ¿no? Que muchas veces, digamos, se puede escribir de esta manera, ¿no es cierto? Un significante, otro significante, ¿no es cierto? Y lo que resulta representado, ¿no es cierto? Ahí es el sujeto. Por eso que alguna vez insistí y dije esto, tengan en cuenta, el sujeto es el sujeto barrado, siempre lo escribimos con una barra, excepto en el caso del esquema L, porque ese sujeto, podríamos decir, indeterminado, ¿no? Es el es del Vos Var Sol Ich Werden, es el sujeto por venir, ¿no es cierto? Entonces todavía podríamos ponerlo sin barra, pero después, siempre que aparece la S, es significante, como en este caso, o sea, ¿no? En esta notación, y cuando aparece el sujeto es barrado, ¿no? Esa barra se explica con el hecho de que sea de un significante para otro, pero no vamos a entrar ahora en esa explicación, la vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero quería remarcar el hecho de que Lacan apuesta a la intersubjetividad durante un largo e importante tiempo de su enseñanza, casi digamos hasta el seminario 8 más o menos, y a partir de ese seminario Lacan empieza a desmarcarse, ¿no? Y dice cosas como, por ejemplo, bueno, yo les hablé de intersubjetividad porque en ese momento no hubieran podido entender lo que estoy diciendo ahora, algo por el estilo, ¿no? Es decir, hablé de intersubjetividad para hacerme entender, ¿no? Yo entiendo que Lacan habla de intersubjetividad para destacar la cuestión de lo simbólico, ¿no? Para destacar que la relación importante en el psicoanálisis es la relación simbólica, ¿no? No podría plantearse la intersubjetividad en lo imaginario porque ahí se trata de que el otro es un reflejo del yo, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de intersubjetividad que se pueda plantear. Y si vamos a plantear la intersubjetividad, tenemos que plantear en términos
de un sujeto que habla, no solamente que habla, sino que le miente al otro, ¿no? Hay varios, varios desarrollos, algunos con casos y otros, otros más teóricos, sobre cómo es que funciona esta cuestión de la mentira en la intersubjetividad, ¿no? En este momento recuerdo uno de los ejemplos de chiste en Freud, ¿no es cierto? De todos los chistes que Freud acumula para mostrar su relación con lo inconsciente, ¿no? Y hay un chiste que es bastante gracioso y sorprende, digamos, ¿no? Sorprende, chiste en el sentido freudiano, ya vamos a ver qué significa chiste en el sentido freudiano, ¿no? Rasgo de ingenio, ¿no? En general no son chistes para matarse de la risa, ¿no? Sino rasgo de ingenio, ¿no? Mot d'esprit, dicen los franceses, rango de ingenio decimos en español a partir de Baltasar Gracián, que hizo un tratado sobre la agudeza, el ingenio, el rasgo de ingenio. Este chiste, esos chistes que Freud acumulaba de judíos y otro tipo de chistes, entonces dice, bueno, hay dos judíos, dice, uno se encuentra con el otro en la estación de trenes, y entonces le dice, ¿por qué me mientes? Dice, no, si tú me dices que vas a Cracovia, ¿no es cierto? Para que yo crea que vas a Lemberg, cuando en realidad vas a Cracovia, ¿no? O sea, ¿se entiende? El tipo le decía, voy a Cracovia, y él iba a Cracovia, ¿no? Pero el otro, y esto es claramente intersubjetivo, el otro le dice, me estás mintiendo, ¿no? Querés hacerme creer otra cosa, ¿no? Diciéndome lo que verdaderamente vas a hacer, me querés hacer creer que haces otra cosa, ¿no? Se entiende que ahí es muy claro que se separan conceptos como ¿no? de lo que es cierto de lo que es verdadero, porque lo que es verdadero ahí aparece en el eje de la intersubjetividad, no en el eje de lo que es, porque en realidad es cierto, tipo va a Cracovia, pero el otro dice, me querés hacer creer que vas a Lemberg, ¿no? ¿Se entiende cómo esto funciona, ¿no? Diferenciando lo que es cierto de lo que es verdadero. Bueno, entonces esto es bastante interesante, hay bastantes ejemplos. Lacan en algún momento incluso agrega algo también, digamos, curioso, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que los animales, ¿no es cierto?, son capaces de colocarnos pistas falsas, ¿no? Suponiendo que persiguiéramos o estuviéramos rastreando un animal, ¿cierto? El animal es capaz, ¿no es cierto?, de querer engañarnos poniendo pistas falsas. Pero lo que el animal no puede hacer, y solo puede hacer el hombre, ¿no? Es el hombre tanto que es el hablante, estamos diciendo, ¿no? Tanto que seres de este lenguaje tan particular que es el que nos determina, ¿no? Pero solo el hombre puede poner pistas verdaderas, ¿no?, para hacerlas pasar por falsas, ¿no? ¿Se entiende? Solo el hombre puede dejar pistas verdaderas, pero con la intencionalidad de que el otro la tome por falsas, ¿no? Se entiende que el animal no puede poner pistas falsas, ¿no? Listo, uno descubre que son falsas y ya. Ahora, el hombre da una vuelta más a todo eso, ¿no? Pero es justamente por este rasgo que Lacan llama en un primer momento de su enseñanza la intersubjetividad, ¿no? Solo el hombre puede hacer pasar una pista verdadera por falsa, ¿no? Puede, en el juego intersubjetivo, ¿no?, como el chiste de Lemberg y Cracovia, ¿no es cierto?, en ese juego, hacer esto que el animal no puede, ese es un límite para el animal, ¿no? Fíjense, no obstante, el animal puede poner pistas falsas, pero esto es un poquito más, ¿no? Es un poquito más elaborado, pero es un poquito más elaborado porque estamos determinados por el lenguaje y porque esa determinación simbólica, ¿no es cierto?, es lo que Lacan quería destacar introduciendo la intersubjetividad en la clase de introducción del gran otro. Como puede ser todavía un misterio qué decimos cuando decimos significante, y ya quiero empezar a dar alguna pista sobre esto, ya que hoy introduje el aforismo, ¿no es cierto? El significante representa un sujeto para otro significante. Quiero dar un ejemplo ¿no?, por dónde, ¿no? Primero un ejemplo, después vamos a dar definiciones, ¿no? ¿Por qué significante es importante? Primero, porque no es la palabra, ¿no? Vieron que Lacan en psicoanálisis y cibernética diferencia el plano sintáctico del semántico, ¿no?
La palabra es un elemento semántico, ¿no? Ustedes que buscan en el diccionario, donde hay significados, buscan palabras. La palabra es un elemento semántico. Significante es un elemento asemántico, ¿no? Tiene más que ver con la sintaxis que con la semántica. Y es absolutamente asemántico, ¿no? Lacan tiene una clase en un seminario 3 que se llegó a titular El significante en cuanto tal no significa nada, ¿no? No significa nada, ¿qué significa? Significa eso, ¿no? Que es un elemento asemántico. Ahora bien, ¿por qué es importante el significante? ¿No? Que lo vamos a considerar el elemento de la estructura, ¿no? La estructura es un conjunto de elementos, ¿no? Se la puede definir como conjunto de elementos covariantes, ¿no? Es decir, el significante sería el nombre de este elemento que forma parte de la estructura, ¿no? Quiere decir que el significante forma parte de una estructura, ¿no es cierto? Y es un elemento covariante. Covariante significa que si yo modifico uno de los elementos de una estructura, se modifican todos los demás. Es decir, varían, ¿no? Por la relación con los otros. Siempre el significante pone en juego el tema del otro, no del otro sujeto, sino del otro significante. Entonces, ¿no? El significante no es nada en sí mismo, se define por la relación con los otros, ¿no es cierto? Y esto ya viene como una definición de la lingüística, de estructuralista, ¿no? El significante es oposición y diferencia, ¿no? Surge por oposición y diferencia, o sea, no es nada en sí mismo, sino que, ¿no es cierto?, surge y su papel en la estructura, su función en la estructura, depende de los otros significantes, podríamos decir así. Y es un elemento asemántico. ¿Por qué es importante el significante? No solamente porque es elemento de la estructura, sino porque el sujeto es efecto del significante. Es decir, esto que llamamos sujeto en el psicoanálisis lo vamos a encontrar solo como un efecto del significante, ¿no? Ahí vale la pena reflexionar sobre la palabra efecto, porque los efectos en general son bastante efímeros, ¿no? Digo, hay un efecto de algo y después ese efecto, podríamos decir así, se diluye, ¿no? Es difícil pensar que un efecto mantenga su vigencia, ¿no? El objeto es, hay un efecto y después hay como una, ¿no? Se diluye, ese efecto desaparece y hay que esperar, ¿no?, que ese efecto se manifieste nuevamente y se verá cómo se manifiesta ese efecto que decimos que es el sujeto. Ahora bien, cuando decimos que es un elemento asemántico, lo que queremos decir es que es lo que es fundamentalmente lo que se escucha en un análisis, ¿no? El analista escucha significantes, ¿no? Digo, no escucha palabras. A ver, vamos a poner una palabra. No escucha palabras, no escucha elementos semánticos, ¿no? No está el analista todo el tiempo comprendiendo lo que se dice, sino escuchando esa materialidad del lenguaje, ¿no es cierto?, que no es necesariamente todo el tiempo semántico, que por supuesto tiene consecuencias semánticas, ¿no? Cuando uno habla, se generan sentidos, significaciones, ¿no? Las palabras que uno usa tienen significado, pero al mismo tiempo para todo esto se usan estos elementos que son materialmente, podríamos decir así, si se quiere, asemánticos, ¿no? Que tienen como consecuencia producir significación, significado, pero que ellos mismos no significan nada. Entonces, ¿no? Para descubrir y para mostrar en qué consistía el significante, por ejemplo, lingüistas como Jacobson, ¿no es cierto?, hicieron una serie, en este caso de Jacobson particularmente, hizo una conferencia que llamaron Sonido y Sentido, ¿no? Quiero decir, ¿por qué sonido y sentido? Porque el sentido forma parte, digamos, del campo semántico y el sonido no, ¿no? Y el significante se lo va a captar a través del sonido, ¿no? ¿Sí? De cómo, por eso que es lo que el analista escucha, significante. ¿Hasta qué punto, no? Entonces yo quiero mostrar hasta qué punto, ¿no?, puedo mostrar una operación significante para tratar de, si se quiere, materializar, ejemplificar esto que estamos diciendo. Hay un ejemplo muy interesante en Freud, ¿no es cierto? Es un ejemplo que requiere que lo situemos un poquito porque es de la época de Freud por un lado y por otro lado nosotros ya estamos muy lejos de esa época, ¿no?
Pero bueno, el ejemplo es algo que le fue comunicado a Freud, de lo que Freud hizo una interpretación, ¿no? Digo, no es algo dentro de un análisis, ¿no? Es simplemente una interpretación para mostrar cómo opera el inconsciente en este caso, ¿no? Y el ejemplo es que, ¿no? En esa época, o tal vez un poquito antes, no sé exactamente la época, pero ya Freud, ¿cierto?, cuenta la historia que le fue contada, un grupo de estudiantes, ¿no? Entre ellos hay una mujer, una joven estudiante y otros jóvenes estudiantes varones, ¿no? Están discutiendo sobre cuando empezó el cristianismo, los orígenes del cristianismo. El cristianismo primero fue muy revolucionario, ¿no es cierto?, etcétera. Y justamente quieren mencionar una novela que acababa de salir de un autor que se llama Irving Wallace. Vamos a anotar el nombre acá para que ustedes lo tengan. ¿No? La novela que escribe Irving Wallace es una novela histórica, tiene que ver con esa época, ¿no?, del surgimiento del cristianismo revolucionario, ¿no es cierto?, que se enfrentó a todo el imperio romano. Pero lo importante es que en ese momento la joven, ¿no?, la estudiante, quiere recordar el nombre de la novela y se lo olvida, ¿no? Entonces la joven olvida el nombre de la novela, dice que recuerda la tapa, ¿no?, recuerda toda la situación de la novela, recuerda el autor, que es este que decimos acá, pero no recuerda el nombre de la novela, ¿no? Y resulta ser de que los estudiantes que la acompañan, que conocían la novela, también olvidan el nombre de la novela, ¿no? Es interesante porque podríamos decir así, ahí ese olvido da cuenta de que hay algo que se reprime, ¿no? Digo, no habría olvido si no hay una represión. No tiene por qué coincidir lo que se reprime con lo que se olvida, ¿no? Digamos, es más, en general no coinciden, ¿no? Se olvida una cosa, se reprime otra. Por eso que uno se olvida de algo y al rato lo puede recordar en otra situación, ¿no es cierto? Cuando se acabó la situación que ameritaba olvidarlo, si se quiere, uno recuerda el nombre del actor, el nombre de la película, el nombre del libro, ¿no? Pero eso no quita que porque uno lo vuelva a recordar se haya resuelto la represión que dio origen a ese olvido. Es decir, la represión sigue estando hasta que no se hace la interpretación, ¿no? Tal vez la interpretación de un olvido permite resolver la represión que le dio origen. En ese punto, ¿no?, lo reprimido y lo olvidado no coinciden. Entonces, en este caso, el olvidado es el nombre del libro, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo reprimido, pero podemos decir que como el olvidado también se comparte, en este caso, ¿no?, significa que esa represión tiene que ver con el lazo social, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Muchas veces reprimimos cuestiones, ustedes habrán visto, sabrán del ejemplo de la persona que se olvida del nombre de un actor diciendo que hace un ratito se acordaba o que lo conoce desde siempre, y que la persona que está junto con esa persona también conoce el nombre del actor, pero también se lo olvida, ¿no? Es decir, porque, y alguna vez podemos explicar esto tal vez, ¿cierto?, se reprime así, intersubjetivamente, podemos decir, ya que hoy era uno de los temas, ¿no? Bueno, resulta ser de que se termina descubriendo que lo que esta joven, que es la que inicialmente lo olvida, el nombre que olvida, que es el nombre del libro, es Ben-Hur. El libro se llama Ben-Hur. Ben-Hur es un personaje gladiador, ¿no?, un personaje de esa época. Este es el nombre del libro, es el nombre de este personaje, ¿no? Incluso se han hecho películas hace mucho tiempo, al principio que apareció el gran cine, la gran pantalla, cuando el cine se puso una industria fuerte y pujante, y se hizo una película con este libro, ¿no? Es un libro importante, un libro famoso. Entonces Freud interpreta de que esta joven olvida este nombre, el nombre de este libro, porque en alemán y en términos simplemente sonoros, Ben-Hur es algo así como soy una puta, ¿no? Digo, estaría por la proximidad sonora, según cómo habla un hablante alemán, ¿no es cierto? Habría una identidad sonora entre Ben-Hur y ich, yo, bin,
que es soy, ¿no? ¿No? Venir sería algo así como soy una puta. No es eso, venur es venur, ¿no? Pero el significante en este caso, el sonido, solo el sonido, fíjense que no hay ningún tipo de, no hay nada en juego entre una cosa y la otra excepto esta identidad sonora, ¿no? Freud puede interpretar esto porque Freud reconoce en ese olvido, ¿no? Si hubiera sido un caso de análisis, escucha, podríamos decir así, escucha el significante que está en juego en Ben-Hur, que es un nombre que no tiene ningún significado, pero que por la coalición, por la relación sonora que se establece con soy una puta, ella estaría reprimiendo, olvidando Ben-Hur, justamente porque hay algo en donde ella piensa que declarar esto la comprometería, ¿no? En una fantasía inconsciente, no sabemos. ¿No? No sabemos, hasta ahí no sabemos más que esto. Es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo funciona el significante en el inconsciente, ¿no? ¿Qué es un significante y cómo funciona el significante en el inconsciente? Se entiende que acá no se trata de palabras, se trata de sonido, ¿no? Al mismo tiempo, Freud dice, bueno, y ¿no? Los estudiantes, los jóvenes que están con ellas ahí reunidos, digamos, olvidan, ¿no? Por una cuestión de solidaridad con ella, por una cuestión, digamos, de caballerosidad de estos muchachos, ¿no? No sacan a la luz, digamos así, el significante que parece ser este, preocupa, ¿no? Que le preocupa, que la mortifica, digamos así, a esta joven estudiante, razón, digamos, de que una represión haya favorecido este olvido. Bueno, nos vemos próximos encuentros, ¿no? Tratando de ir aclarando estas cosas paso a paso. Hasta luego.